Bienvenidos al video resumen en español sobre comunicación digital basado en los primeros 19 videos de la lista de reproducción Digital Communication del canal Engineering Funda. En la descripción estará el enlace a la lista de reproducción. A continuación veremos un diagrama de bloques básico de comunicación digital. Dividiremos el diagrama en dos partes, el transmisor y el receptor. Para el transmisor, el primer bloque está compuesto por la fuente de información y el transductor de entrada. Podemos encontrarnos con diferentes tipos de información como audio, video, imágenes, datos discretos y otros. Si alguna señal no es eléctrica, necesitaremos al transductor para convertir esas señales a señales eléctricas. Así, obtendremos como salida del primer bloque una señal eléctrica análoga o digital. El segundo bloque es el codificador fuente, que como su nombre lo dice, codifica las señales que recibe de la siguiente manera. Para las señales digitales opta por la compresión de los datos y para las señales análogas opta por modulación delta, DM, modulación delta adaptativa, ADM, o modulación de código de pulso, PCM. Además, como salida siempre obtendremos una señal eléctrica digital. El tercer bloque es el codificador del canal. Este codificador es usado para proporcionar inmunidad al ruido agregando redundancia con distintas técnicas como código de bloque, código cíclico y código convolucional, entre otras. Además, seguiremos con una señal eléctrica digital como salida. Ahora tendremos un modulador digital que recibirá dos señales de entrada. Una es la salida de nuestro codificador del canal, que es una señal eléctrica digital, y la otra es una señal de alta frecuencia. Para enviar nuestra señal a largas distancias necesitaremos convertir nuestra señal de baja frecuencia en una señal modulada de alta frecuencia y luego sí podremos enviarla a nuestra antena. Similarmente, de forma inversa al transmisor, funciona el receptor, con el mismo número de componentes que devuelven la señal a la fase inicial del transmisor, convirtiéndola de nuevo en datos como audio, video e imagen. Cabe destacar que el decodificador del canal es el encargado de descartar y corregir los errores de la señal recibida. Ahora listaremos las ventajas y desventajas más relevantes de un sistema de comunicación digital. Dentro de las ventajas tenemos capacidad de almacenamiento, bajo costo, uso de repetidores de señal, privacidad y seguridad en la encriptación, compresión de los datos, detección y corrección de errores, flexible implementación del hardware, fácil y eficiente multiplexación por tecnologías como TDMA y CDMA. Mientras que en las desventajas encontramos que el ancho de banda es alto para el canal, la sincronización es compleja, hay un alto consumo de energía durante múltiples etapas y circuitos complejos. Codificación básica, importancia y trabajo de codificación en el transmisor y receptor. ¿Qué es la codificación? Esto se puede resumir en una simple frase. La codificación es el reordenamiento de la secuencia de datos. La codificación es importante porque previene el acceso no autorizado a los datos, así como ayuda a la sincronización de la extracción de los datos. Así, podemos saber cuándo existe un error en el receptor y cuándo reordenar los datos, cuando tenemos varios bits seguidos iguales. ¿Cómo funciona la codificación? Consiste en retroalimentar la señal con cada registro. Para esto se usa la operación XOR y se retrasa un poco cada bit por etapa. La decodificación o descifrado se realizaría en forma inversa. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo de codificación también conocido como cifrado. Más detalladamente, nuestro circuito para codificar se vería de la siguiente manera. Llamaremos al primer bloque de nuestra retroalimentación d a la potencia 3 y al segundo d a la potencia 5 respectivamente. Así, en nuestra primera operación lógica tendremos d a la potencia 3 XOR d a la potencia 5, que luego se unirá a nuestra señal S. A esta retroalimentación la llamaremos F. Entonces tendremos que nuestra iteración inicial no cambia, pero a medida que avanzamos por cada etapa, deberemos multiplicar por nuestra retroalimentación F. Al final, obtendremos que nuestra señal codificada T es igual a la suma de todas nuestras iteraciones. Sabemos que f es d a la potencia 3 XOR d a la potencia 5. Multiplicamos hasta obtener las demás potencias de f que usaremos y así, al obtener t, nos damos cuenta que usaremos únicamente hasta d a la potencia 9, ya que para nuestra cadena de bits de ejemplo no usaremos más que 9 bits. Luego, operamos todas nuestras cadenas de bits. Recordemos que la cadena de bits original se desplaza el mismo número de la potencia correspondiente, pero nuevamente solo usaremos nuestros primeros 9 bits en cada cadena para así poder obtener una señal codificada T de la misma longitud que nuestra señal S.
Y así es como llegamos al resultado de nuestro ejercicio de ejemplo. La señal S luego de ser codificada da como resultado la señal T. Ahora veremos cómo trabaja un receptor digital con un simple diagrama de bloques. Empecemos con nuestra señal que viaja por el medio de transmisión. Recordemos que allí encontrará mucho ruido en el camino, por lo tanto el proceso de reconstrucción de la señal comienza con nuestro preamplificador y ecualizador que entrega la señal con ruido procesada a nuestro temporizador y probador. Nuestro temporizador entrega los pulsos de la señal recibida para que nuestro probador entregue una señal sincronizada al regenerador que se encargará de reconstruir la señal y entregarla sin ruido. Continuando veremos un ejemplo de un diagrama de ojo y cómo podemos interpretarlo. Tomaremos como ejemplo esta señal de 4 bits a lo largo del tiempo. Así que para construir nuestro diagrama de ojo empezaremos con un marco que nos permita referenciar las medidas de un bit sobre la gráfica. Pero ¿qué pasaría si la señal está distorsionada? Seguramente nos encontraríamos con algo como esto, que al graficarla sobre nuestro diagrama de ojo bit por bit nos quedaría algo así. Luego de graficar cada bit y tener acotado nuestra señal con sus máximos y mínimos, podemos pasar a un diagrama similar. Con este diagrama podremos ver tanto las distorsiones de los bits con valor 1 y 0, como el margen sobre el ruido y la distorsión de la sincronización. Para concluir, el diagrama de ojo nos permite observar la medida de la apertura del ojo, la sensibilidad del sistema al tiempo y la margen sobre el ruido, entre otros. Atenuación de la señal y significado de los decibeles. La atenuación de la señal hace referencia a la pérdida de energía y sucede cuando la señal se mueve por un medio de transmisión. Así, a mayor distancia recorrida, mayor pérdida de energía. Esta atenuación de la señal es medida en términos de decibeles y se puede confrontar con la ayuda de amplificadores, los cuales aumentan la amplitud de la señal. Cuando se aumenta la amplitud de la señal, se están aumentando los decibeles. Así podemos saber en cada medida la energía de la señal a lo largo de los diferentes nodos del medio de transmisión. Velocidad de bits y velocidad de transmisión. La velocidad de bits hace referencia al número de bits por segundo, así como la velocidad de transmisión hace referencia al número de símbolos o elementos por segundo. Si tomamos un n igual al número de bits por cada elemento, tendremos que la velocidad de transmisión es igual a la velocidad de bits dividido entre n, sabiendo que el número total de elementos es 2 elevado a la n. Así, si nos dicen que una señal lleva 4 bits por elemento y que la señal lleva 1000 elementos por segundo y nos piden hallar la velocidad de bits, tendremos que la velocidad de bits despejando la ecuación anterior es igual a la velocidad de transmisión multiplicado por n. 4 bits multiplicados por 1000 elementos por segundo es igual a 4 kilobytes por segundo. Técnica de cambio de amplitud ASC por sus siglas en inglés. Es una técnica para convertir señales digitales a señales análogas. Para esto necesitaremos la señal digital y una señal análoga portadora. Llamaremos entonces a nuestro mensaje en forma de señal digital como MDT, a nuestra señal análoga portadora PDT y a nuestro resultado la señal ASC. La técnica consiste en intercalar nuestras dos señales dejando la señal digital cuando vale 0 y dejando la señal análoga portadora cuando vale 1. De esta forma se obtiene la señal análoga resultante. Técnica de cambio de frecuencia FSK por sus siglas en inglés. Al igual que la anterior, esta técnica nos ayuda a convertir señales digitales en señales análogas. Sin embargo, ahora necesitaremos dos señales análogas portadoras en lugar de una. Seguiremos llamando MDT a nuestro mensaje en forma de señal digital y a nuestras señales análogas las llamaremos P0DT y P1DT respectivamente. Ahora, cuando la señal marque un 0, se reemplazará por la señal P0DT y cuando la señal digital marque un 1, se reemplazará por la señal P1DT. Técnica de cambio de fase PSK por sus siglas en inglés. Esta técnica es muy similar a la técnica ASC respecto a entradas, sin embargo, aunque tendremos la misma señal para cuando la señal digital sea 1, ahora deberemos colocar la señal análoga portadora girada 180 grados cuando la señal digital valga 0. Esto será notable por el cambio en la señal, encontrándonos con dos valles o dos crestas seguidas cuando el pulso en la señal digital cambie de 0 a 1 o viceversa. Señalamos estos puntos con las flechas azules para que sean más notables.
Técnica de cambio de fase diferencial, DPSK por sus siglas en inglés. Ahora, cambiaremos la forma en que nuestro circuito recibe nuestro mensaje. Así, nuestro mensaje será una entrada de una compuerta lógica XOR y la salida de esta compuerta a su vez será la entrada faltante de la misma. Esto quiere decir que la señal resultante va a cambiar la polaridad solo cuando se obtenga un 1 en la señal original. De lo contrario, seguirá igual al bit anterior. Muchas gracias.